bienvenida a esta rutina de ejercicio con K-Pop. Mi nombre es Gaby. Esta rutina la puedes realizar en 4 niveles. Nivel silla para las personas que por alguna razón no pueden estar de pie o tienen una lesión. Nivel 1 que es sin saltos y con baja intensidad. También verás en alguna esquina de la pantalla los movimientos sin saltos del nivel 2 por si quieres intentar alguno o mezclarlos. Luego tenemos nivel 2, intensidad media. Aquí también vas a ver en la esquina de la pantalla los movimientos pero del nivel 3 por si quieres o te sientes capaz de subir la intensidad de algunos de ellos. Y por último nivel 3 o intensidad alta. Aquí verás en pantalla los movimientos del nivel 2 por si te sientes agotada y quieres bajar la intensidad de algunos movimientos. Para el nivel 2 y 3 la mayoría de las veces vamos a tener saltos, pero en pantalla siempre voy a poner opciones de bajo impacto para las personas que no pueden saltar. Cosas a tener en cuenta al inicio de la canción: vamos a ir a 2 tijeras, luego vamos a ir al lado, vamos a apoyar la pierna, podemos apoyarnos también el brazo sobre la pierna y luego el lado opuesto vamos a ir a una patada en diagonal. Si se siente muy incómodo hacer la patada en diagonal, simplemente hacemos una patada al frente. Sin importar lo que escojan, recuerden que la patada tiene los 4 momentos: elevamos, extendemos, retraemos y bajamos. No solo muevan la pierna de cualquier forma porque pueden lastimar su rodilla, entonces siempre recuerden esos 4 movimientos. Hacemos 2 de un lado y luego cambiamos de lado, iniciando por esta pierna y luego patada de este lado. Durante las patadas y en realidad durante casi todos los movimientos de la rutina, siempre recuerden mantener el abdomen y el torso bien apretado para evitar irse atrás y adelante y que les duela la cintura. Luego vamos a remar al frente y atrás, entonces vamos a usar también nuestros brazos. Imagínense que estamos remando, llevamos la pierna al frente y luego atrás y añadimos los brazos 2 veces. Luego vamos a toque de los tobillos. Aquí bien importante ese abdomen bien apretado para no lastimar su cintura y luego cambiamos de lado. Volvemos a remar al frente, atrás, al frente y atrás, haciendo el movimiento más dinámico usando también los brazos. En esta rutina tenemos muchos movimientos que incluyen un esquema de 1, 1 y doble. Eso significa la cantidad de repeticiones. Entonces vamos a una repetición y luego vamos a doble, 2 y repetimos una y doble. Y van a verlo en diferentes movimientos a lo largo de toda la rutina. Igual voy a tratar de hacer el número para que ustedes puedan ir coordinándose. En la segunda canción vamos a necesitar un poquito de coordinación, entonces vamos a llevar un pie al frente y el otro atrás. La pierna que está atrás va a iniciar el movimiento y es la que se va a mover todo el tiempo. Entonces vamos a elevar rodilla y del lado opuesto vamos a ir a un puño sencillo, brazo extendido, luego vamos a volver a la elevación de rodilla y luego con la pierna atrás, esa siempre vuelve atrás. Vamos a una tijera al frente y volvemos a la posición inicial. Esta pierna atrás, de nuevo, la que siempre se mueve. Entonces, luego volvemos a iniciar el movimiento. Elevación de rodilla, puño sencillo, brazo extendido, del lado opuesto, volvemos a la elevación, la pierna vuelve atrás y desde aquí vamos a una tijera al frente y repetimos. Y volvemos a empezar. Requiere un poco de coordinación, pero tómense su tiempo. Luego iniciamos todo, pero desde el otro lado. Entonces, ahora la otra pierna va atrás, empezamos con esa elevación, del otro lado, puño sencillo, luego otra vez elevación, la pierna va atrás, tijera al frente, tijera atrás de nuevo, para empezar de nuevo todo el movimiento. En la tercera canción, cuando hagamos elevación doble de rodillas, importante de nuevo mantener bien apretado el abdomen para no lastimar su espalda baja. En otro momento vamos a imaginar que estamos jalando unas cuerdas, algo hacia nosotros, entonces vamos a imaginar realmente que lo estamos haciendo. Imagínense que es algo pesado, entonces vamos a ir en diagonal, jalando, podemos poner un pie al frente como apoyo, luego cambiamos de lado y volvemos a jalar hacia nosotros. Hacia el coro de la tercera canción vamos con otro movimiento con un poquito de coordinación. Primero puedan hacerlo sin el brazo y solo hacerlo con la pierna para que no sea tan difícil en cuanto a la coordinación. Entonces primero solo con la pierna, vamos al frente con la pierna, luego vamos a bajar y vamos a toques arriba. Y luego repetimos el movimiento, entonces pierna, bajamos y pequeños saltos en el lugar. Luego podemos añadir entonces el brazo. El brazo es el opuesto de la pierna que va al frente, entonces al frente, lados opuestos, bajamos y toques. Y luego vamos a cambiar de lado, entonces primero solo la pierna, va al frente, bajamos y toques. Y luego podemos añadir entonces el brazo. Llevamos la pierna al frente, lado opuesto, brazo arriba, bajamos y toques. Si no pueden bajar, hacer este movimiento con el torso, entonces simplemente bajamos solo con el brazo y toques aquí. Y luego vamos al paso insignia de la canción, piedra, papel o tijera. Diviértanse con este movimiento. Vamos a abrir un poco las piernas, hacemos nuestro piedra, papel o tijera. Imagínense que realmente están jugando con alguien. Y luego con las piernas abiertas vamos a toques a los lados con ambos brazos y luego a la esquina cruzando los brazos. También al inicio pueden hacerlo poco a poco, acostumbrarse al movimiento.
sin hacer los toques muy exagerados. Luego pueden añadir más poder. Y listo, recuerden calentar antes de empezar la rutina y si quieren, enfriamiento también después de terminar. Y sin más, empezamos. One Way Music. 아쿠레 따스한 주스 rock 유즈는 아이콘이야 컴컴이 싸워 그발에 오돌레 바살라니 겨울만 배워탔대요 야 마사게 뚜레 메라토니 크루지 오토니 노세나 사이코네 쇼 카마와들이 모토하들이 카야와 루세나 don't care they call 하 베이베 예문의 스트레스 오래 나갈 스트레스 yeah don't stop 너희 세나사이 don't stop 사랑해 다 say sweet to walk 같이 내발 세레머니 My ceremony What's the Luna ceremony Now ceremony Who they what they do What can you do with ceremony 조심하도 돼 내가 알아도 다気にしない That's right それでいいやりたい放題考えるだけじゃ始まらない We just miss us impossible いらっしゃいませあげやったみか一応あげお待ちどうさまあげ毎度ありがとうあげ今日もご苦労さみんな集まれ Come on everybody they say ああシャッター閉めろ신고 템포 아웃 교메타 조시 마치 사이코죠 아게대표 한판 낙기대 이 마음에 기대로요 도파민과 점점 훨씬 탄탄도 내다웃고 Be my vibe 어떻게 이 카드가 미카다 소리기 슈진코 Take a minute 가게로 mood 다 이세트나 코또와 그만처럼 멋지죠 다가라 let's go Inside, outside, 내 옷가게 돼 All day, all night 소리 작게 inside Ready to pull Ready to pull Everybody pull 남도야 때와 소리 오늘도 같이 Ready to pull 내가 가위바위보 우쪽이 바대 참게 Go fly, yeah 快進撃 endless, let's fly, yeah この運気で乗っかれグッと右で絶好調ピースかざせドドドパッと咲かせ大成功さらにグッ太陽のシンフォニービジュアル主人公目指せエゴ大切なことは Everybody know that show だから let's go 一切喝采夢をかけて All day all night それじゃ
first, everybody. Para este nivel vamos a mantener todas las sentadillas y estocadas en un nivel de baja intensidad, es decir, vamos a bajar lo menos posible, pero ustedes elijan la profundidad en la que se sientan cómodos. Si quieren elevar la intensidad un poco en algún momento, en alguna esquina de la pantalla, van a ver los movimientos sin saltos del nivel 2 con un poco más de intensidad. A lo largo de toda la rutina también nos vamos a encontrar con varios movimientos que tienen una secuencia de 1, 1 y doble. Es decir, que tenemos 1, una repetición y luego doble repetición y continuamos. Entonces 1, 1, doble y 1, 1 y doble. Entonces, para que lo tengan en mente durante toda la rutina, igual voy a tratar de hacer señas cuando lo pueda hacer, pero se los digo para que sepan más o menos antes de empezar y estén un poco más preparados. Primero vamos a ir a una secuencia de tijeras, pero son medias tijeras sin saltos. Entonces empezamos 1, siempre intercalando de lado, 2, a la tercera vamos a ir a una posición de pelea, estamos mirando hacia nuestro oponente y luego vamos a ir con la pierna opuesta a una elevación de rodilla y repetimos. Entonces siempre intercalando lados, 1, 2, a la tercera posición de pelea, cuarta, elevamos rodilla, hacemos 2 repeticiones de este lado y luego cambiamos de lado. Entonces 1, 2, intercambiando de lado, posición de pelea y elevación de rodilla. En la elevación de rodilla mantenemos bien apretado nuestro abdomen para no irnos atrás o hacia adelante o perder mucho el equilibrio. Luego, cuando vayamos hacia adelante y hacia atrás con nuestra pierna, vamos a añadir dinamismo al movimiento. Imagínense que estamos remando, entonces usen también los brazos. Vamos por 2 repeticiones y luego vamos a elevar los tobillos intentando tocar en este nivel un poco más lento que en los otros niveles. Hacemos todo un lado, luego remamos al otro lado y ahora los toques son atrás, intentando tocar el tobillo pero atrás de nosotros. Al inicio de la segunda canción necesitamos un poquito de coordinación, entonces vamos a llevar una pierna atrás. La pierna que está atrás es la que siempre se va a mover hacia adelante y hacia atrás, la otra siempre se mantiene quieta. Elevamos la rodilla, luego la dejamos adelante, rotamos el torso con el lado opuesto y luego esa misma pierna volvemos a elevar rodilla, volvemos atrás, posición de pelea de nuevo y repetimos todo el movimiento. Entonces recuerden, esta pierna se mantiene quieta mientras estamos en este lado. La pierna siempre vuelve atrás, entonces elevamos rodilla, rotación, elevamos rodilla, vuelve atrás, posición de pelea y vamos repitiendo. No se preocupen si les toma tiempo encontrar el flujo del movimiento, practiquen, practiquen y repetición es lo que va a lograr que se acostumbren más al movimiento. Hacemos unas repeticiones de este lado y luego cambiamos de lado. Entonces, pierna atrás y de nuevo, la que está atrás es la que siempre se va a mover adelante y atrás, esta se mantiene quieta. Elevación, rotamos, empezando desde el lado opuesto, rotamos, elevamos rodilla, vuelve atrás, posición de pelea y repetimos de nuevo todo el movimiento. Luego vamos a ir a estocadas laterales. Entonces, para las estocadas laterales abrimos nuestras piernas, las puntas de los pies están mirando hacia el frente y vamos a bajar doblando una rodilla a la vez. La otra pierna se mantiene estirada. De nuevo, aquí la profundidad es de baja intensidad, pero encuentren la profundidad en la que se sientan cómodas. Cuando bajamos, mantenemos la espalda derecha, no nos encorvamos, siempre mirando al frente, pecho abierto y empujamos hacia arriba desde el talón. Última canción, vamos a ir a 2 sentadillas al lado, 1, 2 y luego vamos a estocadas cruzadas. Entonces llevamos el pie en diagonal hacia atrás, pero no giramos también la cadera porque si giramos la cadera vamos a lastimar la rodilla. Entonces la cadera siempre se mantiene mirando hacia el frente, 2 estocadas y cambiamos de lado. 2, de nuevo la profundidad que ustedes quieran, a la que se sientan cómodos. Pierna va atrás en diagonal, cadera mirando al frente y doblamos. De nuevo, estamos derechas sin encorvarse. En otro momento vamos a imaginar que estamos tirando de unas cuerdas, entonces realmente utilicen su imaginación, imagínense que están tirando hacia ustedes de algo bien pesado, entonces utilicen bien los brazos, utilicen todo el cuerpo, la fuerza de las piernas también. Vamos cambiando de lado, podemos ir también hacia atrás. Luego otra secuencia de movimiento que requiere un poco de coordinación también, entonces llevamos una pierna al frente y el brazo opuesto va hacia arriba, luego bajamos un poco, de nuevo encuentren la profundidad con la que se sienten cómodos. Volvemos atrás y saltos en el lugar, pero como en este nivel no tenemos saltos, solo elevamos los talones, ¿listo? Y repetimos. Entonces, si quieren, primero solo háganlo con la pierna para que entiendan el movimiento y luego añadimos el brazo. Entonces, primero solo la pierna, bajamos un poco, volvemos a centro y elevación de talones. Y cuando se entienda bien ese movimiento, entonces pueden añadir el brazo, abajo y luego hacemos
unas repeticiones del otro lado. Entonces empezamos solo con la pierna para entender el movimiento. Al frente, bajamos un poco, volvemos a centro y elevación de talones con brazo arriba. Ya cuando entendamos podemos añadir el brazo, siempre es el brazo opuesto a la pierna que va adelante, bajamos y a centro, elevación de talones. Luego vamos al movimiento insignia, piedra, papel o tijera. Entonces imagínense que realmente están jugando con alguien, conmigo, con quien ustedes quieran. Y por último vamos a abrir puños hacia los lados y luego nos giramos hacia una esquina y podemos cruzar los brazos y cambiamos de lado. Brazos abiertos, nos giramos, podemos cruzar y vamos añadiendo un poco de velocidad y listo. Recuerden calentar antes de empezar. También tienen su rutina de enfriamiento por si quieren hacerla después de terminar la rutina. Y sin más, empezamos. One-way music. 아쿠레 따스한 주스 벅 유즈는 아이콘이야 Countdown 미사와 그발에 오돌레 바살라니 겨오만 배워탔대요 마사지 뚜리 메라토니 크루지 오토니 노세나 사이코레 쇼 카마와들이 모토하들이 카야와 루세나 don't care they call 하 Baby 기분은 스트레스 오래나게 스트레스 yeah don't stop 너희 say 나 say don't stop 사랑해 다 say sweet come on 같이 내발 세레머니 My ceremony What's the Luna ceremony Now ceremony Coco de Waketu Waketu de ceremony 조심해도 돼 내가 알아도 다気にしない That's right それでいいやりたい放題考えるだけじゃ始まらない Recess Mr. Simple Simple いらっしゃいませあげやったみか一応あげお待ちどうさまあげ毎度ありがとうあげ今日もご苦労さんみんな集まれ Come on everybody they say ああシャッター閉めろ
Everybody know that show. 가가랑 let's go. 이사이 가사이 몸에 오가게돼 All day all night 손에 잡게 미사 Ready to pull. Ready to pull. Everybody pull. 난 너야 때문에 손에 오래도 같이 Cheers, everybody. En este nivel 2, nivel de intensidad media, vamos a mantener todas las sentadillas y estocadas en una profundidad también media. Pero como siempre, adapten los movimientos a su nivel. También pueden ver en alguna esquina de la pantalla los movimientos del nivel 3 por si quieren subir un poco más la intensidad, bajar un poco más, o pueden elegir no bajar tanto. Todo depende de las posibilidades de su cuerpo. Para cualquier salto siempre recuerden un doblez en las rodillas antes y después. Recuerden que si no pueden saltar, también les dejo en otra parte de la pantalla los movimientos de nivel intensidad media, pero sin saltos. A lo largo de esta rutina también vamos a tener muchos movimientos que incluyen una secuencia de 1, 1 y luego doble. Esto se refiere a las repeticiones, entonces vamos a 1, 1, doble, mismo lado, y luego volvemos 1, 1 y doble, mismo lado. Yo voy a intentar señalar cada vez que pueda, pero es para que ustedes estén preparados mentalmente cuando vean algún movimiento de estos. Primer movimiento, vamos a ir a 2 tijeras, luego vamos a ir a una sentadilla hacia un lado y luego cambiamos de lado opuesto, vamos a ir a una elevación de rodilla y volvemos a repetir. Entonces 2 tijeras, sentadilla, lado opuesto, elevación de rodilla. Hacemos 2 repeticiones de este lado y luego cambiamos. Entonces 2 tijeras, cambiamos de lado en la sentadilla, lado opuesto, elevación de rodilla. Siempre manteniendo ese torso bien apretado para no irnos adelante o atrás o perder mucho el equilibrio. Luego cuando vayamos a una pierna atrás y adelante vamos a hacer el movimiento un poco más dinámico, añadiendo nuestros brazos. Imagínense que estamos remando, entonces vamos a 2 repeticiones, adelante y atrás, y luego vamos a dar toques de los tobillos hacia arriba. En este nivel vamos a mantenerlo a una altura media, llevando los tobillos hacia arriba. Luego volvemos a remar, cambiando de lado en la pierna, y ahora vamos a hacer los toques hacia atrás. Entonces, llevando hacia atrás, imagínense que intentan llevar el talón hacia su cola, manteniendo ese torso bien apretado. Segunda canción, empezamos con un poco de coordinación, entonces tómense el tiempo que necesiten para aprenderse el movimiento. No se afanen, no se estresen si no lo entienden a la primera. Entonces llevamos una pierna atrás y esta pierna que está atrás es la que se va a mover todo el tiempo, adelante y atrás. La otra pierna se mantiene completamente quieta. La pierna que está atrás la elevamos, elevación de rodilla. En el lado opuesto vamos a un puño sencillo, brazo extendido y volvemos a la pierna, elevación, y volvemos atrás a la posición neutral. Luego vamos a una tijera al frente, tijera, y luego repetimos la tijera, atrás, y volvemos a la posición inicial. Repetimos de nuevo todo el movimiento. Entonces, elevación de rodilla, puño sencillo, lado opuesto, volvemos a la elevación de rodilla, atrás, tijera, tijera, y volvemos a repetir todo el movimiento. Hacemos unas repeticiones de este lado y luego cambiamos de lado. Entonces, ahora esta pierna va atrás y esta es la que se va a mover todo el tiempo. La otra completamente quieta, excepto para las tijeras. Entonces, elevación de rodilla, lado opuesto, puño sencillo, brazo extendido, volvemos a la elevación, atrás, tijera, 1, 2, y volvemos a la posición inicial para empezar de nuevo todo el movimiento. En las estocadas laterales, recuerden, abrimos las piernas, las puntas de los pies están mirando hacia el frente, doblamos una rodilla a la vez, la otra pierna se mantiene extendida, profundidad media en este nivel, pero elijan la profundidad que se siente mejor para ustedes. Cuando bajamos, mantenemos la espalda derecha, no se vayan a encorvar, todo está abierto, pecho abierto, mirada al frente y empujamos hacia arriba desde el talón. Última canción, vamos al lado a 2 sentadillas, de nuevo profundidad media o la que ustedes prefieran, y luego 2 estocadas cruzadas. En esta llevamos el pie en diagonal hacia atrás, pero no giramos la cadera, porque si giramos vamos a lastimar nuestra rodilla. Entonces la cadera siempre se mantiene mirando al frente, estamos derechos, espalda derecha, bajamos hasta donde podamos y cambiamos de lado. 2 sentadillas y 2 estocadas, cadera mirando al frente. En un momento vamos a hacer como si estuviéramos jalando de una cuerda, entonces podemos doblar un poco las rodillas en una sentadilla media
luego vamos hacia atrás, pero ahora quiero que realmente se imaginen que están trayendo algo hacia ustedes y que ese algo es algo pesado. Entonces utilicen toda su fuerza, utilicen los brazos, la fuerza de las piernas, el abdomen bien apretado. Luego vamos en el coro a otro movimiento que requiere un poco de coordinación. Entonces vamos a llevar una pierna al frente y el lado opuesto, brazo va hacia arriba, luego bajamos, de nuevo profundidad media, volvemos a centro y con el mismo brazo que subía vamos a saltar en el sitio y luego repetimos todo el movimiento. Entonces vamos a hacerlo sin el brazo para empezar a familiarizarnos con el movimiento. Entonces solo pierna al frente, bajamos a una estocada media, luego volvemos a centro, subimos brazo y saltos y repetimos, y ya podemos añadir el brazo cuando nos sentamos más cómodos con el movimiento. Entonces pierna al frente, brazo puesto arriba, estocada, profundidad media, volvemos a centro y saltos. Hacemos unas repeticiones de este lado y luego cambiamos de lado. Entonces primero solo con la pierna, pierna al frente, bajamos a estocada, volvemos a centro, cambiamos de lado en el brazo y saltos. Y ahora añadimos también el brazo al frente, pierna, lado opuesto, brazo arriba, estocada media y saltos. Luego vamos al movimiento insignia de piedra, papel o tijera. Diviértanse en este movimiento, imagínense que realmente están jugando con alguien. Y por último vamos a saltar de lado a lado. Vamos al lado, llevamos los brazos extendidos hacia los lados, las piernas también están abiertas y luego vamos a ir en diagonal. Podemos también cruzar los brazos en diagonal y saltamos al otro lado. Abrimos, cruzamos y luego añadimos un poco de velocidad. Podemos añadir un poco de cadera, como ustedes prefieran. Recuerden calentar antes de empezar la rutina y también les dejo un enfriamiento por si quieren hacer después de terminar. Y sin más, empezamos. One way music. 아쿠레 따스한 저 spark 유즈는 아이콘이야 평평히 싸워가 바래 오돌레 바살라니 겨울만 배워 탓해요 마사지 뚜리 메라포니 크루지 어떠니 너세나 사이코의 쇼 카마와들이 모토하들이 카야와 루세나 don't care they call 베이베 게임은 스트레스 오래 나가 스트레스 yeah don't stop 너게 세나 사이 don't stop 사랑해 다 세 sweet to walk 같이 내발 세레머니 My ceremony What's the Luna ceremony Now ceremony Coco de rock it do Rock it do the ceremony 조심하자 내가 알아도 다 힘이 시나이 That's right 세라데이 야리 더이 호다이 한가해 루다 그저 하지만 않아이 Research 슬퍼 이라시아이마세 아게 야타미카이 초아게 오마시도 사마 아게 나이도 알리카도 아게 거꾸로서 민나 아스마레 Come on everybody dance 아 샷다 시메로
First, everybody. En este nivel vamos a tratar de mantener la profundidad de las sentadillas y de las estocadas lo más profundas posibles, intentando tocar el piso, pero como siempre, adapten todos los movimientos a sus posibilidades. Entonces, si no pueden bajar tanto, manténganlo medio o manténganlo más arriba, como ustedes prefieran. Recuerden que en alguna esquina de la pantalla siempre tienen los movimientos del nivel 2 por si se sienten muy agotadas y quieren cambiar a ese nivel. Y si no pueden saltar, en otro lado de la pantalla también están los movimientos de bajo impacto, pero de nivel 3 de intensidad. Para todos los saltos, siempre recuerden mantener un doblez en las rodillas antes y después. A lo largo de toda esta rutina vamos a encontrarnos con movimientos que siguen un esquema de 1, 1 y doble. Esto se refiere a las repeticiones, entonces vamos a 1, 1 y doble. Y luego otra vez 1, 1 y doble. Yo voy a intentar hacer las señas cuando pueda, pero para que lo tengan en la mente y estén preparadas cuando se encuentren en uno de estos movimientos. Primer movimiento, vamos a ir a 2 tijeras, luego vamos a ir a una sentadilla al lado, cambiamos de lado y vamos a ir a una patada giratoria al lado. Y en la patada recuerden siempre los 4 movimientos: elevar, estirar, retraer y bajar. Si hacemos cualquier movimiento podemos dañar nuestra rodilla, entonces siempre tengan en mente esos 4 movimientos. También lo que siempre les digo, no se trata de la altura, sino de hacer la patada con buena forma con esos 4 movimientos. Entonces pueden hacerlo aquí, pero siempre con buena técnica. Cuando se sientan más cómodos, de pronto también depende de la movilidad de la cadera, pueden ir subiendo la altura hasta donde se sientan cómodos y puedan hacerlo con buena técnica. Para evitar irnos atrás y hacia adelante o perder mucho el equilibrio, recuerden mantener siempre bien apretado el torso y el abdomen. Entonces vamos a 2 repeticiones de este lado, intercalando la sentadilla con la patada y luego cambiamos de lado. 2 tijeras, sentadilla y patada del otro lado. Luego cuando vayamos a llevar nuestra pierna hacia atrás, vamos a hacer el movimiento un poco más dinámico, añadiendo nuestros brazos. Imagínense que están remando, entonces vamos a 2 repeticiones, 1 y 2, y luego vamos a elevar tobillos, vamos a intentar tocar los tobillos lo más alto que puedan. Si no pueden así de alto, van solo aquí. Luego cambiamos de lado, remando adelante y atrás, bien dinámico con los brazos, y luego vamos a hacer los toques, pero ahora hacia atrás. Entonces toque de tobillos, saltando de lado a lado. Imagínense que están tratando de llevar el talón hacia su cola, intentando tocar el tobillo. De nuevo, si no pueden tocar, simplemente mantenemos el movimiento aquí. En ambos toques, tanto adelante como atrás, siempre mantenemos bien apretado el abdomen para evitar irnos hacia atrás, hacia adelante. Cuando vayamos a un salto con el esquema de 1, 1 y doble, 1, 1 y doble, vamos a intentar recorrer la mayor distancia que podamos. Luego vamos a ir al frente y atrás, un paso a la vez. 1, 1, bajamos a una sentadilla y volvemos a centro y saltos con los brazos hacia los lados y repetimos. Siempre bajando un poco cuando vamos hacia adelante y volviendo a la posición neutral cuando nos devolvemos. Para la segunda canción, primer movimiento, necesitamos un poco de coordinación. Vamos a llevar una pierna atrás y esta pierna que está atrás es la que se va a mover todo el tiempo. La llevamos al frente, la llevamos atrás, pero esta pierna completamente quieta, excepto cuando vayamos a las tijeras. Entonces elevamos rodilla, con el lado opuesto vamos a un puño sencillo, brazo extendido, volvemos a elevar rodilla, llevamos atrás a la posición inicial y luego vamos a una tijera al frente, tijera, aquí sí ya se mueve esta pierna, y luego de nuevo tijera, para volver a la posición inicial y comenzar todo el movimiento de nuevo. Ahora vamos a añadir un poco de impulso en las elevaciones de rodilla, entonces impulso, vamos a nuestro puño, de nuevo elevación, atrás, tijera, 1, 2, volvemos a la posición inicial y empezamos de nuevo todo el movimiento. Hacemos unas repeticiones de este lado y luego cambiamos de lado. Entonces ahora la otra pierna va atrás y esta es la que se va a mover siempre en las elevaciones de rodilla. Esta pierna completamente quieta. Entonces vamos con un impulso hacia arriba, lado opuesto, puño sencillo y volvemos a la elevación, impulso, atrás y tijera. 1, 2, posición inicial y repetimos todo el movimiento. Impulso, puño, elevación, volvemos atrás, tijera y repetimos de nuevo todo. Tómense el tiempo que necesiten para aprender el movimiento. Yo lo practiqué muchas veces antes, entonces no se frustren si no lo entienden a la primera vez. Todo es de práctica y de repeticiones. Cuando vayamos a estocadas laterales, entonces abrimos las piernas a los lados, mantenemos las puntas de los pies mirando hacia el frente, estamos derechos. Bajamos una rodilla, doblamos, la otra pierna se mantiene extendida
Y desde aquí vamos a intentar bajar lo máximo posible en este nivel, pero de nuevo encuentren la profundidad con la que se sientan cómodos. Y cuando bajamos, recuerden mantener la espalda derecha. Les muestro desde otro ángulo. Bajamos, espalda derecha, no se vayan a encorvar y empujamos hacia arriba desde el talón. Última canción, vamos a ir a 2 sentadillas hacia el lado, la profundidad máxima que puedan. Luego vamos a ir a 2 estocadas cruzadas. Entonces llevamos la pierna en diagonal hacia atrás, pero no vayan a girar también las caderas porque pueden lastimar su rodilla. Entonces las caderas se mantienen mirando al frente, bajamos hasta donde podamos, profundidad máxima, y luego cambiamos de lado. 2 sentadillas y estocada cruzada, caderas mirando al frente. Luego vamos a uno de esos movimientos con esquema de 1, 1 y doble, pero en la segunda repetición de ese esquema vamos a cambiar un poquito. Entonces llevamos el brazo a la pierna opuesta, que esa también sube una repetición, y aquí vamos a la doble repetición, pero en la segunda repetición vamos a intentar elevar la pierna como si estuviéramos intentando tocar la parte de afuera del pie. El torso bien apretado para evitar perder el equilibrio. Como con las patadas, no se trata de la altura, entonces suban hasta donde puedan. Entonces puede ser aquí, un poco más arriba, como ustedes prefieran. En otro momento vamos a hacer como si estuviéramos jalando algo hacia nosotros. Entonces en este nivel vamos a intentar bajar lo más posible también esa sentadilla y jalamos de algo, vamos yendo hacia atrás, cambiando de lado todo el tiempo, y imagínense que eso que están jalando es realmente pesado, usando la fuerza de sus piernas, la fuerza de los brazos y también la fuerza del abdomen. Hacia el coro, un movimiento con otro poco de coordinación. Vamos a llevar una pierna al frente y el brazo opuesto va hacia arriba. Luego vamos a una estocada lo más profunda posible en este nivel, a lo que podamos. Yo voy a intentar tocar el piso. Luego volvemos a posición inicial, neutral. Subimos brazo y saltos en el sitio. Y repetimos. Entonces si quieren ahora vamos a hacerlo sin el brazo para empezar a entender y familiarizarnos con el movimiento. Entonces la pierna va al frente, vamos a una estocada profunda, volvemos atrás, posición inicial y saltos. Y cuando entiendan mejor, entonces podemos añadir el brazo. Entonces al frente, brazo al lado opuesto, estocada profunda y volvemos a centro a nuestros saltos. Hacemos unas repeticiones de un lado y luego cambiamos de lado. Entonces primero solo con la pierna, vamos al frente, estocada profunda, volvemos a centro, cambio de lado en el brazo y saltos. Y cuando puedan entonces añadimos el brazo. Pierna al frente, lado opuesto, subimos brazo, estocada profunda, volvemos a centro y saltos. Luego vamos a nuestro movimiento insignia de piedra, papel o tijera. En este movimiento diviértanse, imagínense que realmente están jugando con alguien. Y por último vamos a ir saltando de lado a lado. Entonces vamos a ir al lado, abrimos los brazos hacia los lados, las piernas también están abiertas y nos vamos a girar un poco hacia la esquina y vamos a cruzar los brazos. También podemos en este nivel añadir un puño sencillo, brazo extendido, y cambiamos de lado. Entonces salto y vamos a nuestro puño y vamos añadiendo un poco de velocidad, esos puños bien fuertes. Recuerden calentar antes de empezar y también les dejo el enfriamiento por si quieren hacerlo después de terminar la rutina. Y sin más, empezamos. One Way Music. 아쿠레 따스한 주스 유즈는 아이콘이야 형편이 싸워가래 오돌레 바사라니 겨오만 배워탔대요 마사게 뚜레 메라포니 크루징 오토니 노세나 사이코레 쇼 카마와들이 모두 왔더니 카야와 루세나 don't care they call Baby 기분은 스트레스 오래 나가 스트레스 Yeah Don't stop 너희 세나사이 Don't stop 사랑해 다 say Sweet to walk 같이 대발 세레머니 My ceremony What's the Luna ceremony Now ceremony Who they walking to the ceremony
서로 대이 열이 떨어오다 한가해 루다 그저 하지만 않아이 Recess Mr. Super Super いらっしゃいませあげやったみかいちょあげお待ちどうさまあげ毎度ありがとうあげ今日もご苦労さみんな集まれ Come on everybody they say ああシャッター閉めろ信号全部青今日めっちゃ調子いいマジ最高潮上げてこう半端なくで今俺来てるよドーパミンが上々虎視眈々と狙うゴー Be my vibe 追い風が味方それ生き主人公高め成功影のムード大切なことは気持ちの持ちよだから Let's go Yeah 一切喝采目をかけて All day all night それじゃゲームさ Ready to pull Ready to pull Everybody pull 何度やってもそれ俺の勝ち Ready to Go five Yeah 快進撃 in the dance Let's five Yeah この運気で乗っかれグッと右で絶好調ピースかざせドドドパッと咲かせ大成功さらにグース太陽シンフォニー美女学習人口目指せエゴ大切なことは Everybody know that show だから Let's go 一切喝采夢をかけて All day all night それじゃゲームさ Ready to pull Ready to pull Everybody pull 何度やってもそれ俺の勝ちCheers everybody Cuéntame qué te pareció la rutina en los comentarios, dale like, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando subo más rutinas. Puedes apoyarme compartiendo la rutina para que llegue a más personas a las que les gustaría este contenido. Descarga los ebooks gratis que te dejo en la descripción. Agradecete a ti y a tu cuerpo por estar aquí y por cumplirte. Y muchísimas gracias por entrenar conmigo. Nos vemos en la próxima rutina.